Vamos a hablar de cómo choricea, cómo roba Esperanza Aguirre. Y la pillaron. Esperanza Aguirre y su marido vendieron un Goya inédito por 5 millones sin protegerlo como bien cultural para ahorrarse impuestos. Un cuñado de Aguirre denunció a la expresidenta de Madrid y a su marido por estafa, fraude fiscal, blanqueo y apropiación indebida, y les acusó de quedarse con 5 millones de euros de la venta de un retrato pintado por Goya a un antepasado. La obra de arte se vendió en 2012 cuando Esperanza Aguirre presidía la Comunidad de Madrid, y esa administración era la competente para proteger el Goya como bien de interés cultural, cosa que no hizo. En fin, simuló una donación para defraudar impuestos y apropiarse del Goya, según la denuncia del cuñado de Aguirre, del hermano del esposo de Aguirre. Durante décadas esta obra maestra de uno de los mayores genios de la pintura universal, Francisco de Goya y Lucientes, estuvo colgada sobre una chimenea en el salón principal del suegro de Esperanza Aguirre, en la planta de arriba del famoso palacete donde residen la expresidenta de Madrid y su marido Fernando Ramírez de Haro. El hombre del cuadro se llamaba Valentín Belvis de Moncada y Pizarro, marqués de Villanueva del Duero, teniente general del ejército de Carlos IV y grande de España. Es uno de los antepasados de la aristocrática familia política de Esperanza Aguirre. La pintura no está firmada, como gran parte de la obra de Goya, pero ya no hay duda sobre la autoría de un retrato que Ignacio Ramírez de Haro, el conde de Bornos, suegro de Esperanza Aguirre, tuvo en su casa toda la vida sin ser consciente de su verdadero valor. El suegro de Aguirre murió en octubre de 2010 y un año y medio después, en marzo de 2012, la familia encargó un peritaje del cuadro para intentar conocer su autoría. Fue un triple milagro. El primero, descubrir en pleno siglo XXI que ese retrato del salón era en realidad una obra inédita de Francisco de Goya, como la familia había sospechado alguna vez. El segundo, que una noticia así se mantuviera en secreto y no trascendiera hasta muchos años después. El tercer milagro, que, tras el descubrimiento de un nuevo Goya, ninguna de las administraciones obligadas por las leyes que regulan el patrimonio histórico español movieran un dedo para proteger este cuadro. Ni la Comunidad de Madrid ni el Gobierno central iniciaron los trámites para incluir esta importante obra en el catálogo de bienes culturales protegidos. En ambas administraciones gobernaba el PP. Aún hoy, 9 años después, no consta su existencia en el Inventario General de Bienes Muebles del Ministerio de Cultura, ni tampoco en el Registro de Bienes Patrimoniales de la Comunidad de Madrid. Esta obra maestra de Goya sigue sin estar protegida como bien de interés cultural, un registro en el que figuran 168 obras atribuidas al pintor aragonés. La pintura, tras su descubrimiento, ha colgado de las paredes de la National Gallery de Londres en una exposición de retratos de Goya en 2015, pero nunca se ha exhibido en un museo español. Es uno de sus mejores retratos, una obra que ha permanecido oculta a los ojos del público durante décadas. Escribió sobre este cuadro Xavier Bray, comisario de esa exposición de la National Gallery sobre Goya, y uno de los mayores especialistas internacionales en pintura española. Está pintado entre 1795 y 1800, en la cima de su carrera, y es uno de sus retratos más sensacionales. Cuando se descubrió que este cuadro era una importante obra de Goya, en marzo de 2012, Esperanza Aguirre era la presidenta de la Comunidad de Madrid, la del Tamayazo. Ignacio González su vicepresidente, el del choriceo. Era también consejero de Cultura, y José Ignacio Ver era el ministro de Educación, aquel que se fue tan tranquilo después de habernos fastidiado a todos a Roma de embajador. En fin,
el gobierno de Mariano Rajoy. Aguirre también ha sido antes ministra de Cultura. Tanto ella como su marido han declinado contestar a las preguntas que le hace la prensa, sobre todo el diario.es. Solo 4 meses después del hallazgo, el 18 de julio de 2012, Fernando Ramírez de Haro vendió el Goya al empresario Juan Miguel Villar Mir. Una compraventa que hoy está en los tribunales y en la que también participó su mujer, Esperanza Aguirre, con la que está casado en régimen de gananciales. El pago llegó a una cuenta corriente de la que ambos son cotitulares. Estaban en la ruina. Sin embargo, el diario.es ha logrado reconstruir cómo se realizó la compraventa de este cuadro, una exhaustiva investigación que publicaremos en varias entregas, nos dicen, y donde desvelaremos varios documentos desconocidos de esta sofisticada operación que salvó de la quiebra a Esperanza Aguirre y su marido, estos que vivían plácidamente durante la dictadura. Es la historia de un Goya inédito que, aún hoy, a efectos oficiales, sigue siendo casi un fantasma para las administraciones que pueden protegerlo. Sotheby's avisó de que un Goya protegido es menos rentable. Lo guardaban como el Goya de la familia, pero mi experiencia es que casi todas las familias de España piensan que tienen un Goya y en la mayoría de los casos no es así, asegura James McDonald, director de ventas de pintura antigua de la casa de subastas Sotheby's, en una entrevista en vídeo que realizó hace 5 años Art Magazine, una revista especializada en arte. Los propietarios se pusieron en contacto con Sotheby's, nos mandaron una foto del retrato y la calidad de la obra era ya evidente, recuerda McDonald, que fue una de las personas clave en la venta de este cuadro. Tras ver la foto, a principios de marzo de 2012, McDonald viajó a España para valorar el cuadro en persona, en la primera planta del mismo palacete en el centro de Madrid donde viven la expresidenta y su marido. Allí comió con la suegra de Aguirre y uno de sus hijos. Nos encontramos en una casa preciosa, antigua, con una familia encantadora. Entramos en el salón principal y encima de la chimenea estaba este Goya, explica McDonald en esa misma entrevista. Me di cuenta inmediatamente de que era una obra maestra, no solamente un cuadro de Goya, sino un cuadro precioso, de una calidad extraordinaria. Un cuadro inédito del gran maestro aragonés. Tras su visita al palacete familiar del conde de Bornos, McDonald trasladó el cuadro a las oficinas de Sotheby's en Madrid, donde varios técnicos del Museo del Prado inspeccionaron la obra. En ese grupo de expertos estaba Manuela Mena, una de las principales especialistas mundiales en el maestro aragonés, entonces jefa de conservación del siglo XVIII y Goya del Museo del Prado. Mena fue la persona que certificó que uno de los cuadros más populares de Goya, El Coloso, era casi con toda seguridad obra de uno de sus discípulos. Después de esa primera inspección de los especialistas del Prado, McDonald envió, el 9 de marzo de 2012, un detallado informe a la familia política de Esperanza Aguirre donde Sotheby's valoró el cuadro con un precio de 8 millones de euros, tomando como referencia otras pinturas de Goya vendidas en los últimos años. McDonald proponía pedir un precio mínimo de 7 millones. En ese informe, hasta ahora desconocido, al que ha tenido acceso el diario.es, McDonald recomienda a la familia política de Esperanza Aguirre vender el cuadro en España y no optar por una subasta internacional. Esgrimió 2 motivos: porque creía que la licencia necesaria para sacar el cuadro de España sería denegada y porque el negocio con la venta sería mucho menor, ya que la obra quedaría catalogada como lo que siempre ha sido, parte del patrimonio histórico español. El riesgo de solicitar una licencia de exportación es que el cuadro sería declarado casi con toda seguridad bien de interés cultural, lo que lo haría mucho menos atractivo para posibles compradores dentro de España por las diversas obligaciones que acompaña a la propiedad de una pintura protegida. Eso es lo que dice McDonald en ese informe de tasación. Que el cuadro se protegiera como bien de interés cultural añadía otro problema que McDonald recalca en el informe: los no despreciables impuestos de transmisión de la parte vendedora. Impuesto que nos robó a todos los españoles la señora Esperanza Aguirre y su marido.
¿A qué impuesto se refiere James McDonald? En fin, el directivo de Sotheby's, que hoy es uno de los principales ejecutivos en todo el mundo de esta casa de subastas, McDonald, rechazó contestar a qué impuesto se refería. La ley del patrimonio histórico español obliga a las administraciones a proteger como bienes de interés cultural aquellas obras que forman parte del patrimonio histórico como este cuadro. Es una competencia que está transferida, son las autonomías quienes tienen que realizar esa declaración cuando aparece una obra de estas características, como ha ocurrido recientemente con ese posible cuadro del pintor italiano Caravaggio que iba a ser subastado en España. A ver, cualquier cosa que esté transferida a las autonomías que están gobernadas por el PP supone que nos lo van a robar, de la manera que sea. Pero el PP ha venido a la política y ha seguido en la política para robar, y es lo que hace. Cuando una obra de arte está listada como bien de interés cultural, no paga en teoría más impuestos con su venta, según explican un abogado experto en derecho tributario. El riesgo económico es otro, que si la obra está protegida, el valor es transparente para el Estado. La ley obliga a los vendedores a comunicar al Ministerio de Cultura cada compraventa al detalle, con el precio pagado siendo conocido su valor real por tasaciones oficiales. Que una obra esté protegida como un bien de interés cultural provoca, por tanto, que tenga una mayor carga tributaria, difícil de evitar mediante la ocultación de parte de su precio. En Madrid, según la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad, es el Consejo de Gobierno el que tiene la obligación de realizar esta declaración de bien de interés cultural para proteger este tipo de obras. Un Consejo de Gobierno que en aquel momento presidía Esperanza Aguirre. ¡Qué casualidad! La misma persona que se lucró con la venta de ese Goya, que nos robó a todos los españoles. Esperanza Aguirre. El Museo del Prado evaluó la obra. Para conseguir el mayor beneficio de la venta, el directivo de Sotheby's, James McDonald, proponía en su informe dos opciones: ofrecer el cuadro a coleccionistas privados o vendérselo al Museo del Prado. Según ese mismo informe, Manuela Mena, la jefa de conservación del Museo del Prado, era partidaria de comprar el cuadro, lo que demuestra la alta consideración en la que tiene esa obra. Pero el director del Prado no considera una prioridad comprar más obras de Goya, salvo que sean de gran importancia histórica. Para el director de Sotheby's, el momento de crisis económica era el año 2012, complicaba la venta al Estado por los recortes presupuestarios. El Prado no quiere dar la imagen de que se gasta el dinero de los contribuyentes en compras de arte en un momento de grandes dificultades económicas. También creo que desde un punto de vista estratégico sería inteligente ofrecer el cuadro en primer lugar al Prado, dado que no tengo duda de que Manuela Mena estaría agradecida de tener la oportunidad de comprarlo y así, en el caso probable de que no diese resultado, no sentiría resentimiento si el cuadro se vendiese posteriormente a un coleccionista privado en España. Manuela Mena, que dejó el Prado en 2019, confirma que pudo ver el cuadro en la oficina de Sotheby's, junto a otros técnicos del museo. En aquel momento nosotros no sabíamos quiénes eran los propietarios. Las casas de subastas nunca dicen quién es el dueño de los cuadros que venden. Para Mena el cuadro es interesante, mucho más antes de la restauración, que fue demasiado agresiva, pero no cree que sea imprescindible en la colección del Prado, que cuenta con 150 obras de Goya. El organismo decide los cuadros que compra el Museo del Prado. Es su Real Patronato, donde están representadas las distintas administraciones públicas y los principales patrocinadores privados. En aquel momento formaban parte de ese patrimonio empresarios como César Alierta, Isidro Fainé, y hay varios miembros natos en función del cargo público que ocupan. En 2012, la que faltaba. Ana Botella formaba parte del patronato como alcaldesa de Madrid. José Ignacio Ver como ministro de Cultura, y también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Estaban todos los chorizos juntos. Pero la posibilidad de comprar un nuevo Goya no se llegó siquiera a discutir por ese patronato en el que estaba Esperanza Aguirre.
que era la que iba a sacar la pasta. Los vocales nunca fueron oficialmente informados de que existía esa opción. Miguel Zugaza, que entonces era director del Museo del Prado, dijo que el museo no estudió formalmente la compra y que por eso no se informó al patronato porque el cuadro no estaba inventariado y por tanto el Estado no tenía derecho de tanteo. Siendo un cuadro interesante, tampoco creo que hubiera sido una prioridad para el museo. Este señor se tiene que raspar la lengua de tanto lamerle el culo al PP. El 24 de abril de 2012, el cuadro llegó incluso a entrar físicamente en el Museo del Prado en una visita privada, horas antes de que abriera sus puertas al público, para hacer una comparación con otros de Goya. Como recuerda Jane McDonald de Sotheby's, es una vieja entrevista. Nos paramos enfrente del retrato del Duque de Alba, que es también de 1795, y comentamos las similitudes entre los dos cuadros. En esa visita estuvo también presente Juliette Wilson-Barrot, otra de las principales especialistas internacionales en Goya. Y también Manuela Mena, que asegura que, no lo recuerda, pero que este tipo de visitas por parte de coleccionistas privados y estudiosos son habituales. El comprador, Juan Miguel Villarmir. ¿Faltaba algún papel? El comprador acabó siendo un conocido empresario, fundador de la constructora OHL y ex vicepresidente del gobierno de Arias Navarro, el último presidente del asesino Franco. La obra la vio Manuela Mena muchas veces y los de Sotheby's también. Y trajeron a Juliette Wilson-Barrot, que es la mayor experta de Goya del mundo. Todos nos dijeron que era un retrato de Goya excepcional y que teníamos mucha suerte de comprarlo. ¿Por qué no ha sido declarado como bien de interés cultural? Se dejó de hacer algún papel de los que había que hacer en el momento de comprarlo. Se está resolviendo en este momento. Está trabajando en ello la persona que nos asiste en los temas de los cuadros y efectivamente faltaba algún papel que había que presentar en el Ministerio de Cultura. Creo que en estos días se ha debido regularizar. Y sigue diciendo que en cada una de estas operaciones el Estado tiene derecho de tanteo al ser un bien de interés cultural y eso es lo que la familia vendedora no tenía bien hecho. Nosotros cuando compramos hicimos lo que nos dijeron nuestros abogados, pero lo habían hecho también incompleto. Tienen unos abogados que no saben hacer las cosas. Y ahora se ha completado esa formalización con el Ministerio de Cultura. Son solo papeles. No, no son solo papeles. Son 5 millones de euros que se metieron en el bolsillo los familiares de Esperanza Aguirre y Esperanza Aguirre. Y de esos 5 millones se llevaron el dinero que correspondía a la hacienda pública. Es decir, Esperanza Aguirre es una choriza ladrona que nos robó. Y llevamos desde 2012 esperando a que salga el juicio de Esperanza Aguirre. Digo yo que el juez o la jueza que lleve este asunto debería de hacerle una visita a Peinado, a Hurtado, a la Viezma, para que le explicara cómo se hacen las cosas deprisa y corriendo. Que han pasado 13 años. Hasta luego, chicos, chicas. Que tengáis buen día.